El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, quiero hoy darles una especial bienvenida al estudio bíblico de hoy, pensando en que el año termina y el 2026 va a ser un año lleno de muchas sorpresas proféticas para la iglesia. Recibí en el WhatsApp una inquietud de un hermano. Yo había grabado hace mucho tiempo un tema que llamé acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero él preguntó cómo se logra, cómo se hace. Entonces, hoy quiero invitarles para que entendamos el tema que he llamado cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y quiero invitarles a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Voy a invitarles para que demos gracias al Señor. Amado Dios, hoy nos acercamos a tu hermosa palabra, deseando entender el proceso maravilloso de la manera como tú, a través de las Escrituras, te has revelado a nuestras vidas para darnos vida abundante, para darnos inteligencia espiritual, para ayudarnos a entender tu misterio y para comprender cómo debemos vivir nosotros en medio de un mundo en caos, cuando el final de los tiempos está a la puerta. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, el tema ya les dije, cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y lo primero que tenemos que entender es el propósito con el cual hemos recibido el Espíritu de Dios. Y lo hemos recibido para tres cosas. Número uno, como dice el versículo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Número dos, para que hablemos con las palabras que enseña el Espíritu. Y número tres, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros pensamos en recibir una enseñanza, una instrucción, indudablemente sabemos que tenemos que usar nuestra mente. Sin embargo, en los asuntos espirituales, para recibir una revelación, únicamente tú y yo podemos hacer uso de nuestro espíritu. Para comprender la revelación, la doctrina, la enseñanza, necesitamos más de nuestro espíritu que de nuestra mente. Así Pablo dijo en 1 Corintios 6, 17, una verdad que hemos compartido en muchísimos temas, pero que es trascendente. Dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí es importante entonces estar conscientes de que nos hemos unido al Señor y que somos un solo espíritu. Y cuando entendemos esa realidad,
Él nos va a mostrar en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, todos los secretos de Cristo. Por supuesto, es una revelación progresiva y que se nos da conforme tú y yo aplicamos nuestra vida a escudriñar las Escrituras. Pablo dice en 1 Corintios 2, el versículo 6, léelo conmigo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Eso nos enseña que la sabiduría de los hombres entonces es la filosofía, es la ciencia, la tecnología. Hoy está en auge la inteligencia artificial. Pero tú y yo, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, no podemos ignorar que la sabiduría de Dios para ti y para mí es Cristo. Cristo era el misterio oculto, destinado y ordenado de antemano, antes de los siglos, para nuestra gloria. Así que, amados, para hablar Cristo, que es la sabiduría de Dios, tenemos necesariamente que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque Cristo es espiritual y porque Cristo es nuestra gloria. Esto me enseña que solamente los espirituales pueden hablar sabiduría de Dios. Pablo dice: hablamos Cristo entre los que han alcanzado madurez. Cristo no es sabiduría de este siglo. Cristo es la sabiduría eterna, predestinada para nuestra gloria desde antes de la fundación del mundo. Lo maravilloso, amados, es que Dios entonces, a ti y a mí en un periodo de nuestro tiempo en esta tierra, nos reveló a Cristo por el Espíritu. Y nos lo reveló para que entendiéramos que ese Espíritu con el cual somos uno solo, es decir, Cristo, todo lo escudriña. Pero contestemos una pregunta. ¿Cómo se nos revela Cristo, que es la sabiduría de Dios? Y la respuesta es sencilla. Se nos revela no por un descubrimiento casual que tú y yo hagamos de la Escritura, sino por exploración, por la obediencia al mandamiento de Cristo que nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Lo maravilloso de todo es que el Espíritu, con mayúscula, explora entonces las profundidades de Cristo y nos las revela para iluminarnos, para edificarnos y para bendecirnos. Por eso, amados, en este año que viene debemos movernos a actuar y a vivir en el Espíritu como nunca antes, para que podamos disfrutar Cristo. Y disfrutar Cristo es disfrutar la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 20, el versículo 27, nos dice la palabra: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y está con minúscula, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Y en todo lo que hemos aprendido, sabemos que el corazón habla de nuestra mente. El espíritu entonces tuyo y el mío tiene la capacidad de explorar lo más íntimo del hombre. En cambio, la mente, que es facultad del alma, tiene la capacidad de explorar solamente la parte superficial del hombre. ¿Por qué los corintios, amados, no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual? La respuesta es clara,
porque ellos habían descuidado el espíritu y le habían dado prioridad a la mente por medio de la filosofía. Entonces Pablo tiene que recordarles que ellos habían recibido el Espíritu de Dios con mayúscula y no el espíritu del mundo con minúscula. Pablo les dice que el Espíritu de Dios es para acomodar, es decir, para interpretar lo espiritual de Cristo y expresarlo con palabras espirituales y no con el uso de la filosofía. En 1 Corintios 2:13 leemos lo que dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo les dice que cuando él y los demás consiervos hablaban, no lo hacían con palabras enseñadas por la filosofía humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Mire qué responsabilidad hermosa tienes tú, amado predicador, amado pastor, amado hermano. Cada vez que Pablo enseñaba la gracia, lo hacía acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo habló entonces lo espiritual utilizando solamente palabras espirituales. Y aquí surge una pregunta que me hicieron y vale la pena contestar. ¿Qué es lo que enseña el Espíritu? Estoy hablando con mayúscula. Obviamente enseña revelaciones espirituales. ¿Y cómo se enseña una revelación espiritual? Con palabras espirituales. Juan 6:63, que todos conocemos, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne, que es alma y cuerpo, como ustedes bien lo saben, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así entonces, el apóstol Pablo en el versículo 13 de 1 Corintios 2 enfatiza que el medio de hablar lo espiritual es utilizando palabras espirituales para anunciar, valga la redundancia, lo espiritual. En el versículo 14, él enfatiza el objeto espiritual, que es el espíritu del hombre, y que el hombre espiritual, no el natural, es el único que puede comprender estas verdades. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que solo el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Tanto el medio, que es la palabra espiritual, como el objeto, que es el hombre espiritual, necesariamente tienen que ser espirituales. Solamente un hombre espiritual con palabra espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y un hombre natural, entonces, no puede enseñarnos nada que sea espiritual, porque él no puede acomodar una revelación, una doctrina, y ni entiende ni sabe cómo hacerlo, porque cualquier enseñanza que él trata de compartir se le disipa espiritualmente. No está a su alcance de su mente natural. Así que hago un énfasis en que un hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios, ni es capaz de recibirlas, mucho menos de conocerlas y mucho menos de enseñarlas. Al contrario, las rechaza. Mire usted que la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios 1,
22 lo siguiente. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y Pablo dice, pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Notemos, hermanos, que los judíos religiosos querían señales, y eso que vieron muchas señales y sin embargo crucificaron al Hijo de Dios. Y los griegos, sabelo todos, de su tiempo, vivían de la filosofía. Pero tanto los judíos como esos griegos eran hombres naturales, incapaces de comprender la revelación de Dios. Porque, lo repito y hago énfasis, ningún hombre natural puede entender las cosas del Espíritu. Así, entonces, amados míos, solamente los hombres y mujeres espirituales van a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque un espiritual se guía únicamente por el Espíritu, con mayúscula. Se llena del Espíritu a fin de poder comprender y entender las cosas del Espíritu. Así que solamente por medio del Espíritu el hombre puede discernir las cosas que son del Espíritu con mayúscula de Dios. Un hombre y una mujer gobernados por el Espíritu con mayúscula son hombres y mujeres obviamente espirituales. Así que, amados, los espirituales, entonces, estamos llamados a usar nuestro espíritu para discernir cualquier enseñanza o doctrina de la palabra de Dios. Pero ¿quién es un hombre espiritual? Bueno, es aquel que niega a diario, como colocamos en este cuadro que ustedes ven acá, la vida de su alma. Es decir, está crucificado. La carne del alma, la vida del alma, la niega y no vive por ella ni para ella, sino que permite que todo su ser sea dominado por el Espíritu renovado y por el Espíritu Santo que está unido a su espíritu humano. Pues es allí en nuestro espíritu donde mora el Espíritu de Dios. Así que el espiritual vive en y por el Espíritu con mayúscula. Ahora, hay algo más extraordinario en el versículo 15, y es que debemos entender que los espirituales tenemos, y me incluyo, o hablemos en tercera persona para no ser como un poco egoísta, los espirituales tienen la mente de Cristo. 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y contesta Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué privilegio extraordinario tienes tú y tengo yo, amado hermano. Todos sabemos que la mente, facultad del alma, es la facultad de la inteligencia, es el órgano del saber, del conocer, del comprender, del entender. Pero un hombre espiritual, por supuesto, tiene que tener entonces una mente espiritual, porque la mente natural no le sirve para entender los misterios de Dios. El espíritu y la mente tienen entonces que ser uno en la vida de los espirituales. Por eso esa mente tuya y mía, que forma parte del alma, debe ser una mente espiritual. Y cuando Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ese nosotros se está refiriendo a hombres y mujeres solamente espirituales. La primera cosa que un espiritual, amados, comienza entonces a acomodar, a juzgar y a discernir, es que en él hay un dualismo,
y que somos una vasija de barro tripartita. El dualismo externo, tuyo y mío, se llama la carne. Y la parte más importante del hombre se llama el espíritu. Esas son dos naturalezas depositadas dentro de un vaso de humanidad. Pero que obviamente, como dice Juan 3:6, que ustedes pueden ver ahí, la escritura afirma que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que tú y yo necesitamos haber nacido de nuevo para ser hombres y mujeres espirituales. Y lo maravilloso de todo esto es que un hombre y una mujer espiritual no se comportan, ni se guían, ni viven conforme a la carne. Una persona espiritual no se mueve conforme al yo de su alma, sino que vive conforme al espíritu. Y Pablo dice a los Corintios en el capítulo 3:1 de Primera de Corintios lo siguiente, notémoslo bien: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto me enseña que un hombre espiritual es maduro y un hombre carnal, siendo creyente en Jesucristo, es un niño en Cristo. Un niño carnal es dominado, gobernado, guiado, motivado y dirigido por su carne todavía. Observe que Pablo los llama carnales. Y esa palabra está escrita a los Corintios, lo cual denota que ellos todavía, muchos de ellos todavía vivían bajo la influencia de la carne. ¿Y cuál es el carácter de la carne? Tú y yo lo conocemos y ahí nos lo revela el apóstol. Versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En 1 Corintios 2:14 encontramos al hombre natural que no entiende ni discierne las cosas del espíritu. En el 13 se nos dijo que el hombre espiritual sabe cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y en el 3:1 encontramos que el carnal que no se acomoda a lo espiritual, se acomoda a la carne. Es decir, a los celos, las envidias, la contienda, la disensión, las preferencias pastorales y denominacionales que están hoy llenas la tierra de muchos hermanos así, diciendo: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Yo soy luterano, yo soy pentecostal, yo soy de tal congregación. Y nos hemos dividido mirando con menosprecio a todos nuestros demás hermanos por no pertenecer a nuestra denominación o por no acomodarse a nuestra manera de pensar espiritualmente. Esos eran los corintios. Pero amados, que nos quede claro hoy que el espiritual sabe acomodar, sabe discernir los malos deseos que su vaso terrenal tiene. Sabe dominar su carne y mantenerla en el lugar que le corresponde, que es la cruz. Y solo puede hacerlo por medio de su espíritu renovado. Así que, amados, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual hoy para que entendamos el ejercicio. Dentro de la economía o el plan de Dios para su iglesia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla de lo segundo y que eso segundo siempre es mejor que lo primero. Así que vamos a la palabra del Señor y entendamos en 1 Corintios, primero que todo, 15:45, algo importante. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Y esto, hermanos, nos muestra que Adán fue un alma viviente con un cuerpo carnal, pero que Cristo fue hecho espíritu vivificante con un cuerpo espiritual. Luego de su resurrección, Cristo no solo es el postrer Adán, sino que es el segundo hombre. El primer Adán es el comienzo de la humanidad caída, pero el postrer Adán, que es Cristo, es la terminación de ese viejo Adán y el comienzo de una nueva creación. Adán fue la cabeza de la raza caída, Cristo es la cabeza de la raza nueva, de la nueva creación de Dios, de las nuevas criaturas, de las cuales tú y yo, por medio del nuevo nacimiento, hoy formamos parte. Adán fue un hombre terrenal, pero Cristo es un hombre celestial. Eso por ese lado. Pero también la Escritura afirma que el segundo cordero es mejor que el primero. Y hago referencia a que los corderos del antiguo pacto se sacrificaban solamente para cubrir los pecados del pueblo. Pero Cristo, el Cordero de Dios, se sacrificó a sí mismo, pues Él tuvo potestad para poner su vida y para levantarla de nuevo, para quitar el pecado del mundo. San Juan 1:29, así nos lo revela y dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este Cordero que es después es mejor que los primeros corderos y todos los millones de corderos que pudieron haber sido ofrecidos en el altar del holocausto, que podían cubrir las faltas del pueblo, pero no podían quitar el pecado. También la Escritura nos enseña que el segundo pacto es mejor que el primero. Hebreos nos dice algo extraordinario. Hebreos 8, versículo 6. Hablando de Cristo dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que lo segundo es mejor pacto y mejores promesas. Hay un viejo pacto que es el de la ley y hay un nuevo pacto que es el de la gracia. El representante del antiguo pacto fue Moisés, el representante del nuevo pacto es Jesucristo. Por eso Juan 1:17 también nos dice lo siguiente. Juan 1:17 dice: pues la ley, antiguo pacto, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el segundo bautismo, y es una parte muy importante, es mejor que el primero. Mire usted que Mateo 3:11 nos dice lo siguiente. Mateo 3, versículo 11, dice: está hablando Juan el Bautista y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire qué interesante y qué importante. Esto me enseña que el bautismo del Espíritu es más poderoso que el bautismo en agua. Y por supuesto me enseña que Cristo es más poderoso que Juan. Pues Juan bautizó en agua, pero Cristo nos ha sumergido, bautizado, hecho uno con Él en nuestro espíritu.
También la palabra nos enseña que el segundo apostolado es mejor que el primero. En Gálatas capítulo 2, que ya hemos visto en muchos temas, pero que vale la pena hacer un pequeño repaso. Gálatas, dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, está hablando Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles que no necesitan circuncidarse, como a Pedro el de la circuncisión, entendiendo que el evangelio que Pedro predicaba no era tampoco necesario circuncidarse para poder ser salvos y tener a Cristo. Eso ya lo vimos en un tema muy anterior. Pedro se fue a los judíos, Pablo se fue a los gentiles, que somos nosotros. El apostolado de Pedro fue una lucha para él al comienzo, una mezcla entre ley y gracia. Sin embargo, el de Pablo fue únicamente y solamente por gracia y en gracia. Lo que implica que lo segundo, la gracia, es mejor que lo primero, que es la ley. El segundo pan, también habla la Escritura, es mejor que el primero. En Mateo 26, 17 al 28, usted encuentra la celebración de la Pascua. Y encontramos el pan que era vegetal. Y yo sé que ustedes me entienden. Pero en Juan 6:35 encontramos el pan de vida que es celestial. Y en el versículo 52 dice Cristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En muchas comunidades cristianas, la cena es simplemente ya un rito que conmemora, por supuesto, la obra de Cristo en la cruz, etc. Pero nosotros debemos comer Cristo. Y comer Cristo significa adquirir sabiduría, es comer la palabra, es sentarnos con Él, que nos está invitando y toca la puerta de nuestro corazón, diciendo que si le abrimos la puerta, Él va a entrar y va a cenar con nosotros, y vamos a tener la oportunidad de comer maná escondido, que representa la sabiduría y la palabra del Espíritu de Dios, que nos es dada a través del Evangelio de la gracia. Así que también la segunda circuncisión es mejor que la primera. Pues Pablo dice en Colosenses 2:11 lo siguiente. Dice, en Cristo, bajo la ley la circuncisión era del prepucio del pene de los varones. Ustedes conocen eso. Pero aquí dice el apóstol, en Él también, en la cruz con su muerte, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué cosa tan importante, amados. En la carne era echar el prepucio del miembro del niño a los 8 días para ser sellado como hijo de Israel. Pero en Cristo y en la circuncisión de Cristo, que no fue hecha con mano, sino en el Espíritu, echó de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Otra cosa importante, el segundo evangelio es mejor que el otro evangelio. Gálatas 1. Yo sé que muchas de estas cosas tú las conoces, pero son importantes leerlas. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, está escrito a los creyentes gálatas, que eran gentiles, del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese evangelio diferente fue la mezcla de la ley y la gracia, y es un evangelio que se predica hoy en multitud de comunidades cristianas que han hecho de la palabra de Dios un revueltijo que no da libertad a ninguno. Dice el apóstol, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Al comienzo ese evangelio fue predicado por falsos maestros judaizantes. Pablo dice que Dios había llamado a los Gálatas únicamente por la gracia de Cristo. Y les advierte que si él o un ángel les predica un evangelio que no sea el evangelio de la gracia, el tal que lo predica sea anatema, es decir, maldito. Pero también la Escritura nos enseña que el segundo judío, Romanos 2:28, es mejor que el primero. Dice la palabra del Señor: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, hablando de lo mismo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Y tú y yo ya estamos circuncidados espiritualmente en la circuncisión de Cristo. El cuerpo carnal nuestro fue echado fuera. Pero también el segundo ministerio es mejor que el primero. Segunda de Corintios 3:6 lo expresa. Todo esto sería para estudiarlo profundamente y de cada uno podríamos hacer un tema completo. Pero dice aquí la palabra del Señor, dice, Segunda de Corintios 3:6, dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, que es la ley de Moisés, sino del Espíritu, porque la letra mata, nadie podía obedecerla y ser salvo, mas el Espíritu vivifica. Y recordemos que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Concluyamos este tema haciéndonos una pregunta y contestándola. ¿En dónde está entonces el gran problema del sistema religioso tradicional? En que ellos no han sabido acomodar lo espiritual a lo espiritual. El sistema protestante lo que ha acomodado es una serie de rudimientos y de mandamientos que en vez de darle libertad al creyente, lo vuelven esclavo. Entonces el creyente se vuelve esclavo de ayunos, de largas oraciones, de penitencias, de abluciones y de cosas que se le exigen hacer, dicen, para ser salvo. Pero Pablo dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Solo los que exploran en el Espíritu van a poder acomodar, van a saber interpretar los símbolos de la ley, aplicándola a la dispensación de la gracia y comprendiendo que la ley fue el ayo que nos trajo a Cristo. Los hermanos entonces del sistema tradicional no saben acomodar sino mezclar y hasta adulterar la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a decirlo? Y es que, hermanos, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual se necesita tener la mente de Cristo. Y ellos la tienen quizá, pero no la han activado. No les ha sido revelado el misterio. Tienen una mente informativa, teológica, como la que yo tuve cuando me gradué en el Instituto Bíblico, pero donde no había ninguna iluminación, ninguna revelación del Espíritu de Dios. Y si muchos de nuestros hermanos hoy, y quizá algunos me estén escuchando, si tuvieran revelada esta palabra, abandonarían el sistema, abandonarían las mezclas, los ritos, los rudimentos, y entrarían a disfrutar plenamente de Cristo, que es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Así que, amados, que el Espíritu Santo nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El espíritu y la mente tienen que ser uno en la vida de los espirituales. Y como dice el apóstol Pablo, nuestro deber es entonces
hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, para que podamos, mediante el Espíritu Eterno que habita en nuestro espíritu, entender la necesidad que tenemos de aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual para tener vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que abren las puertas de su casa a través de este medio de YouTube para oír tu revelación, para oír tu palabra, para entender la necesidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por todos los que nos escriben y agradecen a este ministerio la manera como Dios nos ha venido revelando el misterio del Evangelio y cómo, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos ido entendiendo la necesidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, y hemos entendido que de no ser espirituales jamás podríamos comprender la revelación del misterio de Dios escondido en Cristo, en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por haber hecho con nosotros esta obra preciosa. En el nombre de tu amado y precioso Hijo, Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, una vez más, gracias por acompañarnos en este proceso. Gracias por estar suscritos al canal. Gracias por compartir estos temas y compartir el canal con sus amigos, con pastores, con hermanos de la congregación, para que ellos también puedan ir creciendo en este conocimiento. Yo creo que es una manera de evangelizar, amados. El que tú entregues el link de Reinando en Plenitud a tu amigo, a tu hermano, e invitarlo a que vean los videos, porque sin duda alguna Dios va a hacer la misma obra que está haciendo en ti en esta hora. No te olvides del WhatsApp, donde tenemos nuestro grupo de estudio y donde todos los que quieran son bienvenidos. Ahí está el número, contáctate con nosotros, estaremos aclarando preguntas, respuestas dadas a la luz de la palabra de Dios, enviándoles los materiales escritos de los temas que vamos compartiendo y, por supuesto, asesorando a los hermanos que están interesados en compartir la gracia con sus hermanos en las iglesias, en las casas y en cualquier lugar en donde Dios los haya llamado a hacerlo. Muchas gracias por su atención y, por favor, disfruta en paz estos días que la gente se alborota y entra en una celebración de cantidad de cosas paganas de las cuales nosotros no participamos. Y vuelvo y le repito, el 2026 va a ser un año de muchas sorpresas para la Iglesia de Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo y de nuevo, muchas gracias.